Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Amigos de Mario Fernando Piano, bienvenidos a este programa de opinión, el más antiguo de la televisión colombiana. Tenía el pelo negro cuando comencé a transmitir Mario Fernando Piano. Llevamos más de 20 años con entrevistas a nivel local, regional, nacional y algunas cosas internacionales. Y en esta oportunidad nos acompaña Carlos Alonso Lucio, una persona muy conocida, una persona controvertida, una persona controversial. Ha ocupado un lugar muy importante a nivel de la opinión pública en este país, y es muy grato tenerlo aquí en el Estatua del Alcázar de la ciudad de Cali. Carlos Alonso. Mario Fernando, una felicidad de estar en tu programa y conversar esta mañana en nuestra Cali, que es de todas maneras la ciudad inspiradora para nosotros. Usted tiene algo de Cali, ¿no? Yo tengo del Valle del Cauca toda mi tradición, toda mi cultura, padre y madre vallecaucanos. Caramba. Yo nací cuando ellos ya estaban viviendo en Bogotá, pero siempre a lo largo de mi vida he estado vinculado al Valle, vengo con frecuencia, he vivido en el Valle del Cauca. Y casi que lo matan en Cali. En Cali, claro, aquí en el atentado en el Peñón, cuando Navarro pierde la pierna, yo estaba aquí al frente del tema estaba en el tema de las milicias en aquella época del M-19 y estuvimos heridos en Cali. ¿Qué le quedó? No, pues me demoré recuperándome como 1 año y medio. Y me quedó un tema del oído que pues he tenido que con operaciones y tecnologías ir resolviendo. Pero pues bueno, eso ya se fue hace mucho tiempo y ya todo está resuelto. Bueno, Carlos Alonso, usted está ocupando una presencia muy importante en este momento en nuestro país. Yo lo hacía, pues, no dijéramos un tanto retirado, pero sí. Pero ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Qué es lo que quiere Carlos Alonso Lucio? A ver, estaba retirado. Llevo muchos años por fuera de lo público. No digamos que solamente de lo político, porque de lo político sigo muy lejano, pero sí de la actividad pública. Creo que este es un momento de enorme riesgo para la democracia del país. Creo que es un momento histórico muy difícil. Y estoy absolutamente convencido de que los colombianos tenemos que salir a defender nuestra democracia, a defender nuestro país, a reclamar justicia, y por eso decidí volver, digamos, a la actividad pública, básicamente escribiendo, reuniéndome con diferentes personas y grupos en las regiones del país, configurando un movimiento cívico que avance en ese sentido en el país. Resultado. La receptividad es muy grande. Yo creo que Colombia ha comprendido en el lapso de 1 año que efectivamente ese país que votó por Petro se equivocó, que significa un enorme riesgo para las instituciones, un enorme riesgo para la economía, que no podemos repetir la historia dramática venezolana. Y en ese sentido, yo creo que hay un despertar de nuevo del tema del civismo entendido como defensa de la democracia y salir esa Colombia, la Colombia emprendedora, trabajadora, de principios y valores, a no dejarse desplazar por lo que hemos venido llamando una Colombia miliciana, violenta, ilegal, que sin lugar a dudas ha llegado a apoderarse del poder político. Bueno, pero es curioso porque usted fue militante del M-19, usted empuñó las armas, usted participó en muchas actividades pues que ya finalmente o se olvidaron o hubo una amnistía, y usted fue compañero de Petro. Entonces ahora uno no podría interpretar esto como una traición hacia Petro. Petro nunca fue una persona importante en el M-19. Yo realmente en el M-19, más que compañero de Petro, fue compañero de Pizarro y de Fayad y de Bateman y, en fin, de diferentes... Y de Navarro.
de Navarro, evidentemente. El M-19, primero, era muy distinto de todo eso que se llama la izquierda tradicional o la izquierda radical del país. De hecho, el M-19 fue el único movimiento armado que no respondía a la cosa marxista-leninista, sino que por el contrario, había dado un giro en ese momento fuertísimo de la historia de América Latina, que era una lucha por la democracia. Segundo, nosotros hicimos la paz hace ya 33 años. Y yo creo que existe el testimonio y la claridad de que nosotros firmamos la paz y la cumplimos en serio. Es decir, cuando el M-19 deja las armas, las deja de verdad. Cuando el M-19 hace la paz, contribuye a la democracia, contribuye a la gestación de una nueva constitución. Y es una constitución que nos compromete. Y es una constitución que tiene elementos modernizantes desde el punto de vista de los derechos fundamentales, desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de los mecanismos de participación. No, yo no voté por Petro. Por el contrario, yo fui de las pocas plumas que en aquella época, con mucha insistencia en la campaña electoral, decíamos: no se vayan a equivocar, Petro no es un demócrata, tiene unos problemas de personalidad y de conducta que son gravísimos en un gobernante. O sea que yo no solamente no voté por Petro, sino que está el testimonio escrito de que yo advertí que elegir a Petro era un desastre para Colombia. Estamos en Mario Fernando Piano con Carlos Alonso Lucio, ya volvemos. Mario Fernando Piano. Es un trato, ¿no? Que deja de últimas para darte la pega. Arroz Sonora. Arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la independencia para soñar y trabajar por ese sueño. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Cuando le das a tus hijos Vitacema Zinc MK, te lo agradecen 2 veces, porque les gusta y porque les ayuda a fortalecer sus defensas gracias al zinc. Dales todos los días Vitacema Zinc MK. Nos refuerza y nos encanta. MK. De TQ, totalmente confiable. Mario Fernando Piano. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted se retira de estos movimientos subversivos, por llamarlos de alguna manera, y en lugar de seguir en una carrera política, pues usted como que se retiró? Entiendo que hasta lo secuestraron. ¿Por qué esa vida, Carlos Alonso? A ver, la historia del M-19, digamos el periplo del M-19 alzado en armas, culmina, como te lo decía ahorita, con un proceso de paz. Después incursionamos en el tema político, se da la Asamblea Nacional Constituyente, se da el Congreso de la República, en fin, viene una etapa posterior que ya no es obviamente el M-19 y que prácticamente esa historia culmina con el proceso de paz. Después fui representante a la Cámara, después fui senador, tuve... ¿Por qué grupo político? Independiente, por fuera de lo que en aquella época era el predominio político del Partido Liberal y el Partido Conservador. Aún hubo un tiempo en que se postergó lo que era, digamos, la estructura bipartidista de la política. Y bueno, después cuando fui senador fui condenado por falsa denuncia. Soy el único condenado en la historia de la Corte por falsa denuncia. Me alejé absolutamente de la política. Desarrollé un tema empresarial, básicamente ligado al agro, a la producción agropecuaria, y me dediqué a escribir columnas. Escribí un libro sobre el tema de los principios cristianos y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. ¿Usted es cristiano? Yo soy cristiano, sí. ¿Conoce al pastor John Milton? Lo conozco, sé quién es, sí. Ya. ¿Y tiene su propia iglesia? No, yo no soy pastor,
no ejerzo ningún tipo de actividad religiosa, pero sí vivo mi fe cristiana, que inclusive no la vivo con diferencia entre el cristianismo evangélico y el cristianismo católico. Es decir, yo creo que esa es una controversia del siglo XVI por allá, que no tenemos por qué importar a estas alturas en América Latina. Es decir, vivo mi fe en Jesús. Esa parte no la conocía. Le pregunto por el pastor John Milton, porque somos muy amigos. Él tiene su partido político, Colombia Justa Libres, y tenemos una muy buena relación. Inclusive ahora la señora está aspirando a la Asamblea Departamental. Yo quiero volver a Carlos Alonso Lucio para preguntarle acerca de a dónde quiere llegar con su movimiento cívico. Es muy interesante la pregunta, porque un movimiento cívico es exactamente no un movimiento político. Es decir, un movimiento cívico no se configura para incursionar en campañas por el poder político, no se trata de participar de las elecciones. El tema de del movimiento cívico es, sobre todo, en este momento puntual, para tumbar a Petro. Para el tema del juicio político a Petro. Lo que pretende el movimiento cívico es tumbar al presidente. A ver, el movimiento cívico tiene causas cívicas, es decir, causas que van más allá de los partidos políticos o causas que van más allá de las diferencias ideológicas. Este es un movimiento que no se mueve en las lógicas de las izquierdas y las derechas, ni es un movimiento que se mueve en las lógicas de las campañas electorales, no es un tema de candidatos. Pero es un movimiento cívico con tendencia a una situación política. A una realidad política. Es decir, en el caso concreto de Petro, Petro ha violado la Constitución y la ley. Existen ya hechos de suficiente reconocimiento público. Y lo que dice la Constitución y lo que dice la democracia es que en una democracia nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley. Luego debe haber el juzgamiento, y en este caso es el juzgamiento consagrado en la Constitución Nacional, que se denomina de juicio político. Ese es, digamos, un primer planteamiento. Pero además el juicio político, en unas circunstancias particularísimas del país, no se concentra hoy únicamente en el juicio de Gustavo Petro. Es que los hechos obligan y exigen también que se adelante el juicio político por la campaña llena de sobornos y de ilegalidades de Juan Manuel Santos en la reelección. Y eso, lo que dice la Constitución, es que tiene que avanzar el juicio político. Cuénteme una cosa. ¿Usted sí cree que con lo podrido que está este país, con lo podridas que están las instituciones, a este señor, el presidente, le pueden hacer un juicio? Si a él no le importa. Lo que nosotros vemos del presidente de la República es que le queda mal al uno, le queda mal al otro, pasa por encima del uno, pasa por encima del otro, y finalmente ahí está, y ahí se queda. Lo que pasa, Mario Fernando, es que, a ver, utilizas la palabra podrido, sí hay mucha podredumbre. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre cuando se pudren unos restos de comida que uno los bota a la basura, cuando hay podredumbre en los países, la única salida que tenemos las sociedades es despodrir los países, si es que el verbo nos lo permite, porque tenemos que sacar el país adelante. No somos el primer país que ha caído en crisis de corrupción, ni en crisis de violencia, ni en crisis política presidenciales. Pero tenemos unas nuevas generaciones, tenemos una sociedad, tenemos una economía, tenemos unas instituciones que tenemos que defender y desarrollar. Por eso, si se quiere, el juicio político podríamos comprenderlo como una especie de sistema inmunológico del cuerpo social y del cuerpo institucional. ¿Qué pasa si le va mal? Y efectivamente, el juicio político es, entre otras cosas, para rescatar a la sociedad de problemas de corrupción. De allí, obviamente, la podredumbre de la corrupción política no está ni cinco interesada en que haya juicio político. En eso están de acuerdo los políticos corruptos de la derecha y de la izquierda y del centro, y quisieran ponerse de acuerdo por debajo de la mesa. Pero sí es muy importante que la sociedad exija que se cumplan la Constitución y la ley y que se avance en el juicio político. ¿Qué pasa si le va bien y qué pasa si le va mal? Si le va bien, usted va a ser un candidato a la presidencia. Si le va mal. No, ten la absoluta seguridad de que yo no voy a ser candidato a la presidencia. Ni voy a ser candidato al Senado, ni voy a ser candidato a nada. Es decir,
Yo cuando convoco a que generemos un movimiento cívico, lo hago con la absoluta claridad de que en ningún momento voy a dar la pirueta de convertirme en un dirigente político. Yo quiero ser un maestro de educación cívica de la sociedad colombiana o en la sociedad colombiana, pero ten la absoluta seguridad de que nada de lo que estoy haciendo, ni de las reuniones, ni de lo que escribo, ni de absolutamente nada, tiene fines electorales a posteriori. No soy candidato presidencial, no voy a hacerlo. No soy candidato al Congreso, no voy a hacerlo. Es decir, un movimiento cívico no es un movimiento político, lo cual me parece perfecto y me parece legítimo que los partidos y los candidatos lo hagan. Yo no estoy en eso. Ya volvemos con ustedes aquí con Carlos Alonso Lucio. Mario Fernando Piano. Es un trato, ¿no? Que deja de últimas para darte la pega. Arroz Sonora. Arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la independencia para soñar y trabajar por ese sueño. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Cuando le das a tus hijos Vitacema Zinc MK, te lo agradecen 2 veces, porque les gusta y porque les ayuda a fortalecer sus defensas gracias al zinc. Dales todos los días Vitacema Zinc MK. Nos refuerza y nos encanta. MK. De TQ, totalmente confiable. Mario Fernando Piano. María Bonita es de las canciones inmortales de Agustín Lara, como usted bien lo sabe. Usted ha tenido una vida sentimental bastante prolífica, por decir algo. Primero supimos de un romance que usted tuvo con Ingrid Betancourt, después un romance que tuvo con la exfiscal Vivian Morales. ¿Qué pasa con ese corazoncito de Carlos Alonso Lucio? Y veo que por aquí, por Cali, también está bien. Lo veo muy bien. A ver, no. He amado, ¿no es cierto? He vivido la vida con intensidad. Y creo que ese es un escenario, digamos, de la realización humana imprescindible, que eleva, que enriquece, que le da sentido a la vida. Luego yo soy un creyente del amor profundamente. ¿Hijos? Tengo 2 hijos, José Antonio Lucio, que ya es padre, ya soy abuelo. Ah, caramba. De Salvador Lucio. ¿Y usted es un muchacho de cuántos años, Carlos Alonso? Yo tengo 58 años. Caramba, muy bien. Casi 59 ya. Ya. ¿Y el otro hijo? Y María Lía Lucio, que tiene 30 años, ya una mujer también casada y desarrollando su vida, su familia, su profesión. Es curioso que una persona como usted esté encabezando un movimiento cívico sin ningún fin político. Perdóneme el atrevimiento. ¿De dónde deriva su sustento? Yo he sido empresario. Empresario agrícola. Y desde hace muchos años tengo mi empresa agrícola y desarrollo mi sustento, digamos, de la empresa agrícola. ¿Y qué hace la empresa agrícola? La empresa agrícola tiene fincas donde ha cultivado caña de azúcar, ha cultivado ají. ¿Ají? Ah, caramba, ají, no sabía esa parte. Granadilla. ¿Y a quién le vende el ají? A Hugo Restrepo. Pero ya murió Hugo. Hugo era pues suegro mío. Hugo es el abuelo de mi hija María Lía. Claro. Y a propósito de eso, les he vendido. Muy querido, que fue rector de la Universidad del Valle. Claro, lo conocí mucho. Extraordinario, bueno. Sí, señor. No solamente fue mi ex suegro y es el abuelo de mi hija, sino que
nos quisimos con el alma toda la vida. Qué bien. ¿Para dónde va Carlos Alonso Lucio entonces? Vamos a desarrollar el movimiento cívico. Dentro de una jornada... ¿Cómo lo está financiando? No, apenas estamos construyendo, lo estamos empezando. Vamos a desarrollar, es un movimiento, sobre todo un movimiento pedagógico. Y creo que de todo ese ejercicio pedagógico vamos a buscar la sostenibilidad, la autosostenibilidad del movimiento. No es un movimiento de campañas electorales costosas, no es un movimiento, te repito, no es un partido político. Es un ejercicio pedagógico de acciones cívicas, de buscar litigio estratégico, de hacer una pedagogía sobre los derechos y las herramientas de defensa democrática de la Constitución y de la sociedad. Es decir, estamos explorando, entre otras cosas, porque las experiencias de movimientos cívicos en el mundo no son muchas. En Cali Lo que pasa tuvimos es que son muy importantes. En Cali tuvimos un movimiento cívico. El de Pardollada. El de Pardollada, ¿no? Caramba, que fue algo muy importante en la ciudad, entre otras cosas porque se trataba de un cubano que había llegado aquí en la ciudad y entiendo que sacó 6 o 7 concejales. Fue un milagro político en su época. Por ejemplo. Pero fíjate que ese fue un movimiento cívico mucho más de incursión política, claro, que de transformación cultural en la ciudad. Claro. Es decir, se llamó movimiento cívico. Además, eso tiene una lógica, porque cuando aparece el movimiento cívico de Pardollada, la estructura política del país y de la ciudad era bipartidista. Es decir, o era conservador o era liberal. Sí. Todo lo demás era muy marginal. Luego, una fuerza que creciera con ímpetu como la del movimiento que lideró Pardollada, pues se entendía en aquella época como una fuerza cívica por fuera de lo que copaba la política, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador. Usted está a punto de tomar un avión ahorita y me dijo que tenía el tiempo contado, y tenemos el tiempo contado, pero yo no quiero terminar esta entrevista, que ha sido muy grata y que no va a ser la primera, sin preguntarle a usted, que vive en Cali, cómo está viendo a nuestra ciudad. Me duele. Creo que hay un desgreño enorme. Creo que todo el mundo sabe por qué. Creo que los niveles de corrupción de la alcaldía son insoportables para la ciudad. Creo que debe haber un reclamo ciudadano de justicia frente a la corrupción inmensa de la ciudad. Creo que la explosión de inseguridad de que está siendo víctima Cali es inmensa. Creo que hay que volver a despertar. Fíjate una cosa, Mario Fernando. Cali era reconocida como la ciudad líder del civismo en Colombia. Yo estoy absolutamente convencido de que esa semilla de civismo, conducta cívica, compromiso social, compromiso ciudadano, está allí en el corazón de los caleños. Y hoy es necesario que se despierte para recuperar la ciudad. Pero no para recuperar la ciudad desde un partido político, sino desde la ciudadanía. Cali tiene que despertar la semilla cívica dormida que tiene el corazón. Y en ese orden de ideas de los candidatos, ¿cuál le parece que sería el más acertado para...? No me meto en candidaturas. Ya. Primero que todo, porque no es misión del movimiento cívico meterse en candidaturas. Y segundo, porque en el movimiento cívico hay personas que creen en un candidato, otras que creen en otro candidato, otras que no creen en ninguno. Y no me parece delicado y correcto de mi parte hacer énfasis en un lado o en otro, sino respetar la libertad que en el movimiento cívico hay en las diferentes tendencias. Carlos Alonso Lucio, ha sido un gusto tenerlo aquí en Mario Fernando Piano. Tenemos a Sebastián de Belalcázar de testigo de lo que usted ha dicho, y espero pues que sigamos adelante y que usted siga adelante. Para mí un gusto estar aquí, ha sido un encanto de entrevista y de invitación, y te agradezco en el alma. Me faltaron varias canciones. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mario Fernando Piano, y para una próxima oportunidad. Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano.